charla de esta que llamamos en nuestra asociación Charlas del Museo, y que hoy va, como veis ahí, de los retablos de la Magdalena. Tenemos a un prestigioso conocedor de la Magdalena, entre otras cosas porque ha escrito un libro de mucha calidad sobre la misma y que es estudioso de su historia, de su arquitectura y de su arte. Martín Sánchez, que tengo a mi derecha y que tengo el honor de presentar, es profesor de instituto, ha destacado en diferentes proyectos urbanísticos, de desarrollos urbanísticos de Getafe, es también, como es de todos conocido, cronista oficial de Getafe, es autor de 3 libros que a mí me merecen gran admiración. Uno de ellos se llama De Alarnes a Getafe, que creo que vio la luz hace unos 30 años aproximadamente, y que es un libro que hace un repaso a la historia y la cultura de Getafe, que afortunadamente se vio agrandado hacia el año 2005 o por ahí, con otro libro que se llama Getafe, Historia de una ciudad, y que unos 10 años más tarde se vio también, tuvo su continuidad, ampliando más la historia y la capacidad del libro con estos 3 libros que tenemos aquí, que se llama Getafe, Centro y Corazón de España. Se hizo en 3 tomos con este formato y bueno, aparte de estas 3 obras, es autor de otras obras y artículos. Como cronista oficial de Getafe, escribe también en una página web en la que escriben de la Asociación de Cronistas de España, y en fin, una auténtica alegría y un auténtico lujo tenerle aquí y que se le prestaba a darnos esta conferencia. Por mi parte, poco tengo más que decir. Quiero comentar que nuestra asociación, ya sabéis, que se dedica a promover la historia de Getafe. Hacemos lo que está en nuestras manos con nuestros modestos medios para contribuir a ello, y os queremos invitar, a los que no lo seáis ya, o bien a que os hagáis socios de la asociación, o bien a que os apuntéis como seguidores o simpatizantes en unas hojas que tenemos ahí en aquella mesa para que os inscribáis. Solamente necesitamos vuestro email, a través del cual os mandaremos la información en las actividades que vayamos haciendo, y también el número de teléfono para cualquier contacto que tengamos que hacer. Y por mi parte eso es todo lo que tengo que decir. Cedo la palabra a Martín, agradeciéndole una vez más su colaboración, y nada, me dejo con él. Gracias, Martín. Bueno, buenas tardes. Ya me conocéis de otros días, que he venido, y en primer lugar agradecer al museo por la invitación que me han vuelto a hacer para que hiciera esta presentación y alguna más que tenemos prevista. Y me quedo de pie porque me resulta más fácil y más cercano a vosotros para poder explicar un poco la idea de lo que vamos a contar. Realmente es un repaso muy largo, sin mucho detenimiento, de la historia en sí de la Iglesia de la Magdalena y también de la obra arquitectónica y pictórica que hay en ella, ¿no? Lo que pasa es que pararme mucho en algunas cosas pues requiere prácticamente una conferencia solo para ello. Así que iré rápido, pero dejando las imágenes y alguna primicia que voy a dejaros también, que la vamos a hacer hoy por ser la presentación de la conferencia, ¿no? Como veis, aquí estamos en el pasado un poco, porque todo es el pasado. Realmente la primera fotografía que tenemos aquí es la que todos conocéis, de la fachada, pero tiene una diferencia, y es que esta torre está aún sin terminar.
sin terminar, no la torre, sino los agujeros que veis que no están tapados. Toda esta estaba igual. Esta torre y aquella la tenían los agujeros de los soportes de los andamios para subir las fábricas. Entonces, si el toro, igual estoy controlando ahí más, ¿verdad? Me pongo por aquí para no quitar la visión. Entonces, se ve el entorno de la Magdalena también, donde está situada, un entorno urbanísticamente desastroso, porque de base es un desastre de ciudad, a la que yo quiero mucho y me gusta, pero es un desastre urbanísticamente, porque es verdad que si hubiera cuidado un poco el casco histórico, pues la Magdalena estaría rodeada de otro ambiente, en lo que eran las casas que había alrededor, como respetando un poco el medio natural, ¿no? Y más al pasado, si nos vamos, pues tendríamos las sierras que estaban por aquí, y teníamos lo que había alrededor, un pueblo de corte manchega, pues más o menos que te define lo que había. Y una iglesia muy grande, inmensa, que se empezó a construir en 1549, donde colocada en las afueras del pueblo, porque realmente no estaba en el centro del pueblo, no estaba en las afueras, muy en las afueras, en el camino real de Pinto, que era donde pasaba ese camino, y la calle Toledo, que estaba el camino real de Toledo. Y luego finalmente esta vista, que a mí me gusta mucho, la mayoría la conocéis, digo yo, ¿no? Por la edad que tenemos muchos, sí, otros no la conocerán, pero la hemos vivido, la calle Arboleda por aquí, por este lado, y a mí me hace mucha ilusión, se ve lo que es el descargo de la Vega ahí, y esta puerta famosa en todo el mundo. Pues bien, siguiendo con esa historia, vemos también la evolución que ha tenido la iglesia, desde una fotografía pues un poco catastrófica, ¿verdad?, de lo que representa y cómo está, que es que en 1771, cuando una de las pestes de las muchas que hubo en Getafe, pues se decidió encalar los edificios de ladrillo, meterles un enfoscado de cal y pintarlos, un enfoscado de cemento o de cal, y pintarlos con cal también. Entonces eso era el panorama que teníamos cuando yo vine a Getafe, estaba así, del año 66, entonces. Y después vemos el contraste de lo que son las cosas que se cuidan, se conservan y se mantienen, ¿no? Que realmente, no sé si atrás me oís, ¿no? Sí. Si no, por coger el micro, no hace falta. Bien, pues este es el panorama que realmente vamos a ver, ¿no? Por qué evolución ha tenido y cómo ha sido. Esto que ven ahí es la sorpresa. Ahí hemos puesto una torre nueva, que no está. Hemos puesto una torre nueva, a propósito, además, esa torre está a propósito hecha, cortada por aquí, trasladada de aquel lugar a este, porque era el proyecto original de las torres de las iglesias de esa época, de Covarrubias también, pues tenían normalmente dos torres simétricas. Y realmente se ve, lo hemos hecho a propósito porque el dibujo lo ha hecho, el montaje lo ha hecho Natalia González, que es la diseñadora del ayuntamiento, pero a propósito la dije que no hiciera, que se vieran estos defectos, que se vieran este defecto y que se viera que hay un reloj. El reloj lo podía haber quitado también. Dos relojes no hay en ninguna de estas torres. Pero esto era lo habitual. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos en un proceso ya de muchos años, con mucha penuria y con muchas dificultades de los agricultores y de Getafe que tenían que aportar los diezmos para poderla construir, pues resulta que cuando llegan a cierta altura, Gómez de Mora, que hace esta torre de aquí, la Torre Mocha, que la llamamos, o la Torre Nueva, cuando hacen esta torre, se acaba el dinero, la obra se para y ya no se vuelve a iniciar nunca más. También hasta 1770 no se termina lo último que se hace, que es la puerta de la iglesia. Por lo tanto, hemos querido que quede de testimonio, pero esto no hubiera estado mal que en algún momento Bellas Artes, con el obispado, con tal, hubieran hecho un planteamiento de subir lo que falta, que es desde aquí para arriba. A verlo hoy día hay medios para hacer estas cosas mejor, con más. Pero bueno, yo lo he querido poner como un guiño a cómo sería la iglesia si la hubieran ejecutado el proyecto completo.
Y por eso he dicho que iba a presentar esa primicia, que no he visto ninguna foto hecha en ese sentido, ni he querido mejorarla, por la razón que hemos explicado. En esta relación que tenemos aquí, pues empezamos hablando, yo creo que esto se ha movido, pero empezamos hablando de 1549 cuando se hace el proyecto de Covarrubias. Y cuando llegamos a 1770, que se acaban las obras, se dan por terminadas, han pasado 209 años desde que se empezó la construcción. En el transcurso de la obra se cayó la iglesia, la que es la cabecera del templo, y mató a 9 personas, 8 eran mujeres, porque eran las que iban a misa en esa época, los maridos que vivían al campo, y las mujeres estaban en misa. Bueno, pues ese accidente está recogido en los libros de difuntos y en muchas otras apartados de servicios de fábrica. Ahí he ido poniendo lo que hay, no me voy a parar porque digo que no da tiempo a hacerlo, sino he ido poniendo cuando hace el informe Juan Gómez de Mora del estado de la iglesia, que estaba ruinosa, 58 años desde que se comenzó. Después vamos viendo cómo los años van sumándose y cuando llegamos a este 1770, la obra lleva ya, José Manuel, puedes quedarte aquí si quieres. Sí. Cuando llegamos aquí ya prácticamente han transcurrido 209 años, está bien, ¿no? Pues había dado tiempo para hacer muchas cosas. No me paro en ellos. Esto lo he querido poner también porque vamos a ver este tipo de iglesias, cuando hay poca fachada, como ahí, tenemos una fachada pequeña, la fachada principal, pues se ven las que tienen. Esta es de Viena, de Austria, por aquí tenía, no sé si le había puesto otra de Estados Unidos, esta es de Nuremberg. Ahí he puesto unos cuantos de modelos para que se vea que el conjunto normalmente se utiliza para completar las iglesias, no para dejarlas a medio terminar, ¿no? Y es un poco significativo. Bien. Me habéis traído algo, ¿no? Ha ido Ángela. Bueno, y qué pena porque se nos mueve esto, es una pena porque no se ve completo el plano y me da dolor. Este es un plano que yo hice hace, cuando hicimos el libro no el primero de la Magdalena, sino cuando hice la ampliación de Getafe Historia de una ciudad. Y este libro tiene una historia, este plano tiene una historia muy importante. En él podemos observar perfectamente cómo era la iglesia mudéjar que había debajo. Era esta que hay justamente dibujada ahí. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando se hizo la restauración del año 2000, se hicieron estas excavaciones que hay por aquí, que ahora las vamos a ver detenidamente, donde hay enterramientos de personas y algunos muy específicos. Aquí se encontró un cuerpo momificado de hace 5.000 años. Está datado y está en los museos así. Acá se dio una conferencia por parte del museo donde Pilar, me acuerdo el apellido, Oñate, Pilar Oñate, con la que yo la veía con frecuencia porque vivía frente a la iglesia y estaba todo el día ahora haciendo fotos. Por lo tanto pudimos descubrir por dónde iban los cimientos de ahí. Entonces yo digo, esto hay que ponerlo en el libro y hay que meterlo dentro para que se vea. La iglesia tenía 15 metros de ancha, está acotada y todo, porque con los cimientos pudimos hacer eso. El segundo tramo en azul de ahí arriba es la cabecera del templo, que es el ábside y el crucero, ¿no? Formando parte de esa. Esa se hace en el siglo XVI y es el principio. Ese es en el siglo XVI se hace solamente y después va avanzando a lo largo del tiempo y se hace en el XVII, se construye toda la parte de color rojo que vemos por aquí, donde están los contrafuertes, las columnas, toda la obra importante de infraestructura y también la sacristía, que se hace en 1600 y pico. Unido a eso, la Torre Nueva también la hace Gómez de Mora en 1660 y tantos también. Y lo último que se hace es la portada, que es esto verde que hay ahí. Esa portada la hace el padre Escolapio, padre Blas del Espíritu Santo, que hizo un proyecto y una traza que vamos a ver ahora después a continuación también. Bueno, pues la iglesia se construye sobre ese solar, como digo, por aquí lo pueden leer, pero no quiero parar mucho en las lecturas para no hacerlo largo. Y se considera que es insuficiente la iglesia para albergar a toda la gente que iba a ella y deciden demolerla, excepto la torre de esta iglesia primitiva pequeña,
solo queda reservada, o queda la torre mudéjar que se llama, hasta una altura que vamos a ver en la fachada también. Esas son las excavaciones que se ven en el plano de planta que he visto. Esta zona es excavada de aquí, esa de ahí, se ven ahí en ese dibujo. Y aquí apareció esta momia, este cuerpo momificado, que es del 3000 a.C. ¿sí? O sea que es un documento, es un vestigio arqueológico de mucha importancia. La obra la diseña Juan Gómez, la diseña Alonso Covarrubias por mandato de don Juan Martínez Silicio, arzobispo de Toledo, y se la adjudica a un tal Juan Francés por el importe de 2.800 ducados de oro. Este es el documento que habla de la adjudicación, firmado por el arzobispo Martínez Silicio, y si no ampliara podríais ver aquí que pone 5 de febrero y tal. Este texto se ve perfectamente. Hay que ampliarlo porque no lo podemos ver. Después de esa subasta, la obra en 1550, la obra realizada hasta esa fecha, la obra del hijo de Juan Francés. Juan Francés parece que estaba enfermo y ya había fallecido. Por lo tanto, el día 1 de octubre de 1560, se le encarga a Juan San del Pozo que le sustituya y continúe con la obra. Han pasado muchos años, como vemos, hemos saltado del 50 al 60 y estamos ya en abril de 1618. Ya habían transcurrido 2 años desde que se había hecho otra de las anotaciones que tengo por ahí. En este tiempo se terminan las bóvedas hechas por el arquitecto Juan Gómez de Mora, que es el que le sustituye a Covarrubias y el que rediseña el nuevo templo. Juan Gómez de Mora se le encarga, como los materiales que habían empleado en la iglesia eran bastante malos, pues la iglesia amenaza ruina. De hecho, he contado antes que se cayó y mató a gente, ¿no? Pues Juan Gómez de Mora hace un informe demoledor, que también está en los documentos y en mis libros está completo. Ese Juan Gómez de Mora, cuando hace el documento, obliga a la iglesia a que hagan una nueva adjudicación de las obras y se redefinian de nuevo. Pero no les da tiempo a hacerlo porque la obra se derrumba en 1632. El 5 de diciembre de 1632, vemos aquí, la iglesia, como consecuencia de esto, fallecieron 4 personas, 7 de las cuales eran mujeres, ¿no? Ahí anotado. Y van transcurriendo los años, la obra se cae y se vuelve a reedificar de nuevo. Esa reedificación que se construye se hace con las trazas de Juan Gómez de Mora. Y para eso Juan Gómez de Mora utiliza sus propias trazas y las propias condiciones. Es decir, los arquitectos hacían primero el diseño, las trazas, lo que son los planos, y luego las condiciones como había que hacer la obra. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando la obra ya se adjudica a Juan San del Pozo, se adjudica ya por 25.000 ducados normales, no ducados de oro, 25.600 creo que son. Y entonces se empieza la construcción, pues la construcción no acaba nunca, le exigen que vaya más rápido, que la obra va muy lenta, que la iglesia tiene que acabarse, y ya llevábamos hablando 70 o 80 años. Al final de todo, Juan Francés, el siguiente vuelve con su socio, los meten en la cárcel a los dos, y la obra se queda sin hacer, se queda parada, y por eso vemos que hemos llegado a tanto tiempo a partir de ahí, ¿no? Lo más importante en el transcurso de toda esta historia es que Juan Luis fue el que hizo las trazas de la nueva sacristía, que fue ya en el 14 de julio del 67. Y finalmente, el 12 de octubre del 91, es cuando toma posesión el obispo de la diócesis, y fue declarada iglesia catedral al haber creado una diócesis y tener la sede de la cátedra en la propia catedral, la diócesis llamada Santafensis, como todos sabéis. Esta es la torre que queda entera, no entera, perdón,
La torre tiene, pues, como veis, torre de estilo mudéjar y consta de 3 cuerpos. El primero, que es este de aquí, ahí abajo, segundo cuerpo hasta ahí arriba, y tercer cuerpo, lo que es eso de ahí, más el chapitel. Pues en los 2 cuerpos inferiores son del siglo XIV, que es lo que tenía la iglesia que hemos visto antes, la pequeña iglesia que había debajo. Y el último cuerpo se hace imitando, como vemos, donde están las campanas, como ventanas reunidas y de estilo mudéjar, pues se intenta copiar lo que había aquí debajo, e intenta reproducir arriba, porque esto llegaba a la altura de aquí, pero aquí tenían unas almenas, que es lo que García Donado lo cuenta en alguno de sus libros, las almenas donde acababa la iglesia pequeña, y hasta ahí se ve. Y por dentro, la iglesia no se demuele, pero sí se ven, mirar los muros que hay aquí, por dentro de la iglesia había muros, y por fuera se construyen los otros que vemos de ahí, ¿vale? Los restos quedan ahí, pero esto tiene como 2,5 metros, 3 casi, de espesor. Eso no se tocó, se dejó ahí, y se ve las escaleras también, esta escalera bajando, de cómo está hecha toda el estilo mudéjar, que eso no cambió, eso se quedó como estaba. Pues, si seguimos avanzando, una vez contado lo de la torre, volvemos a ver la iglesia con la parte sin restaurar en esta torre, en esta otra ya la vemos restaurada, sin agujeros. La fachada, esta es la fachada oeste, esta es la fachada sur y esta es la fachada este. Y la norte es la calle Carvalho, no la he puesto porque tampoco da ninguno para sacar una fachada completa. Por lo tanto, toda la piedra berroqueña de las novelas y de tal se procede de Corvinar de Oreja. Os dije antes que al pueblo de Getafe, cuando adjudican las obras, les obligan a aportar para la obra de la iglesia 6.000 carros de piedra de las canteras de Pinto. 6.000 carros de piedra que tenían que traer los agricultores fundamentalmente en sus carros, pues con mucho esfuerzo. Cuando acababan las tareas del campo, que siempre tenían mucho que hacer, pues no les daba abasto. Por eso ese es otro de los motivos por los que se queja el constructor de que no le suministran material y no puede ir más rápido. Pero bien, dicho esas 4 cosas así, vemos la torre, el chapitel de la torre mudéjar, ¿no? Que es una obra de arte. Como veis, es una construcción de madera espectacular. Aquí se subía por una escalera, como la veis ahí, de madera. Yo he subido ahí arriba para llegar hasta esta zona, donde las campanas, ahí, por esta escalera de madera. Después lo han restaurado y han hecho una de caracol, también muy interesante, por la que se puede acceder. Y como vemos, el chapitel consta de 3 cuerpos, que son los que vemos aquí: la aguja, la linterna y la cubierta de pabellón. Y el elemento estructural clásico de ambos cuerpos, el vástago o nave central, está riostrado a la coronación, que está aquí arriba, pues es un octógono de madera, que es donde está ese balconcillo. Eso es el cuerpo, la linterna. La aguja es esto de aquí, eso es la aguja, esto de aquí, la linterna y la cubierta de pabellón, que es la parte que cubre toda la torre, la propia torre. Son planos, como ven, muy interesantes y muy curiosos. Y ahí está. Se dice que la torre está inclinada. De hecho, en la foto que yo antes he presentado, ven que este chapitel, la parte esta de aquí, está inclinada. Si vienes del cerro hacia acá, la ves inclinada a la derecha. Bastantes centímetros, por lo menos 40 centímetros. Ahí se estrelló un avión que conducía un tal Pérez-Porro, ¿verdad? Y es que aquí hay muchos ilustres que me dan un poco corte, extenderme mucho porque voy a meter la pata seguro, y no quiero tampoco decir cosas que no debo. El avión aquel chocó sobre la veleta, sobre la parte de hacia arriba, y la tiró contra un corral que hay en la Magdalena, lo que es ahora los alrededores de Ricardo de la Vega. Y el avión se estrelló donde está la fábrica donde estaba la fábrica de la luz y la de los MEN, donde estaban los MEN, en la lóndiga ahí pegado al ferrocarril. Allí cayó el avión. Estaba el padre de don Martín Navarro, estaba estudiando medicina y justo ya sabía algo y le sacó del avión y lo curó. Y ese hombre siguió viviendo, no se mató en otro vuelo, pero
lleva funcionando y viviendo. Y al cabo de 40 años después vino un suboficial de Gómez Argallo, que era de cadastro de los vídeos, vino a poner la veleta ahí arriba en su sitio donde le correspondía estar. O sea que eso ha sido una historia de mucho. Y hay fotos donde los vídeos también están, y los tuyos, donde están subidos el señor arriba colocando la veleta. Quiero deciros que son acontecimientos en un pueblo que todo el mundo se conocía, que la gente, como eran nuestros pueblos pequeños, ¿no? Pues más o menos lo mismo. Y por esta escalera que he dicho, sustituye a la que había de madera antes, se construyó este cuerpo metálico, que es esa escalera de caracol, para subir aquí a la altura de la campana. Y luego ya está la maravilla de la cubierta, que es de madera, donde había cientos de palomas que anidaban allí, y encima de la madera, no hacía ruido, ponían los huevos en la propia estructura de madera, que es muy interesante. Volvemos a ver la cubierta a dos aguas, esta, con las tres cuadrillas famosas, que están para dar luz a las partes oscuras de la cubierta. Y la Torre Nueva, que fue hecha proyectada por Gómez de Mola, Juan Gómez de Mola, en 1627. Luego él terminó la torre con un acabado, un remate redondo, que está tapando lo que realmente es la cubierta. La torre tiene una cubierta también inclinada a dos aguas, una por aquí y otra por aquí. Entonces, delante con todo ese adorno para que no se viera la cubierta y afeara el conjunto. Hay muchas gracias para decir, no hemos terminado, por ahí se queda. Bien, este es el plano que hace Juan Gómez de Mola, de 1639, creo que es. 1639, sí. Y es un plano que se conserva tal como está ahí en el archivo diocesano de Getafe. Y este es el plano que hace de la portada, de esta portada, el que hace el Padre Blas del Espíritu Santo. Es un plano también, el Escolapio, ¿no? Era un fraile arquitecto y hace este plano. Y por ese plano hace la portada. Y el plano que hace del actor y el conjunto de Gómez de Mola se ve ahí perfectamente. Y bueno, con las puertas que se realizan, un cerrajero de las obras del Palacio Real realiza las puertas, se da por concluida la iglesia en eso que hemos hablado. Puertas que pesaban 172 arrobas y media. Esta es una foto muy bonita de la sacristía, que ya hemos dicho la fecha en que se construyó, y por el importe de 39.800 reales. Es una panorámica muy bonita de un día de fiesta con todos los sacerdotes y los presbíteros y la gente que hay allí, antes de la misa, vistiéndose, ¿no? Y es prácticamente como ahora se conserva. Es bonita realmente. Ahí tenemos una gran fotografía del interior de la Magdalena, como se ve, el escenario de la iglesia, donde se divisan al fondo los tres retablos, el retablo mayor grande, los dos del crucero, que es ese y este, y las columnas que le dan una altura y una definición pues de gran importancia. Eso lo vamos a ver mejor en un plano, porque así vamos a ver poco. Los muros de la iglesia, decíamos antes que la iglesia tiene 42 metros de 42,50 de ancho, incluido el ábside, de esa parte de ahí, y los muros de la fachada miden unos 50 metros de espesor. Ya son muros potentes, ¿no? Con contrafuertes adosados a ellas para sujetar el empuje de las bóvedas. Enfrente de cada columna de estas, por la calle, hay unos contrafuertes que sirven para sujetar los muros laterales de la iglesia. ¿Qué ocurrió? Que pasado un tiempo, las bóvedas, yo estando en misa un día, cuando el padre Cansas en la villa, pues se cayó un trozo de la bóveda, no en misa, hablando, comentando cosas de cuando yo estaba en el libro, y cayó un pedazo de bóveda, rompió el banco, lo partió por la mitad, donde estábamos sentados delante, nosotros detrás, y cayó y lo partió. Y don Luis quiere que fuiste al ayuntamiento ahora mismo y a cerrar la iglesia. Usted no puede hacer misa aquí. Yo le contaba la experiencia de la que ya sabíamos, ¿no? Entonces, en efecto, se cerró la iglesia y se puso manos rápidamente para que se dieron cuenta que el empuje de las bóvedas de arriba era tan fuerte que había vencido, los muros empezaban a agrietarse y aparecía agua por el suelo. Hubo que levantar todos los suelos, metieron micropilotes
laterales de los contrafuertes para evitar que los muros siguieran abriendo. Los muros se iban abriendo, las bóvedas un día iba a caer una bóveda encima entera. Y entonces, a partir de aquel momento se toma Bellas Artes en serio, y la Comunidad de Madrid. Todo el proyecto, y se hace un gran proyecto de restauración de todo. Primero sujetando los muros de la iglesia y los contrafuertes para que no sigan abriendo, con micropilotes a muy baja profundidad, porque empezó a manar agua. El nivel freático de la iglesia de esta zona es muy húmeda, y ahí normalmente. En los suelos había humedad, se veía, tenían las cosas aquellas negras y blancas que vamos a ver en alguna foto y demás, ¿no? Pues entonces el templo tiene tres naves, que son la principal, que es esta de aquí, que mide 10-60 metros de ancho, de eje de la columna a eje de la columna. Otra nave lateral que hay aquí y otra nave lateral que hay aquí, las tres naves. Las laterales son de 6,80 de ancho, medidas a ejes de la columna. Ahí vemos una vista también muy bonita, mirando desde el altar hacia el coro, ¿no? Que también es otra vista muy impresionante. Y aquí se ven también los 4 tomos en los que se divide la iglesia, los 4 tramos. 1, 2, 3 y otro que no vemos por este lado. La iglesia queda iluminada por 8 ventanas situadas en cada uno de estos tramos. Esas ventanas son las que vemos ahí, y en cada tramo hay una ventana. Cada tramo es lo que hay entre cada columna, tanto para allá como para acá. Se dice que las columnas y los muros con semicolumnas rosadas fueron diseñados en la escuela familiar siguiendo el orden arquitectónico dórico-romano. La utilización de los órdenes clásicos griegos es una característica general de la arquitectura renacentista, pues es cierto que esta es una arquitectura renacentista de las pocas que se hicieron en esa época. En la Comunidad de Madrid, muy poquito. Y en estos planos vemos lo mismo que he explicado, viendo en perspectiva que lo veis, lo hago rápido para no... Y es el plano de la iglesia con sus medidas. Ya digo aquí que hay un error en una medida, porque me avisaron que hay un error, me preguntaste, ¿no? Aunque me pregunté, ahí tiene que haber un error porque eso no suma 24,60, pues tiene razón. Porque eso es un error de que en esa medida estaba medido de columna el eje al eje, y en otro caso estaba medida de lado a lado. Al pasar los datos se sumaron más del papel, pero está corregido, por eso lo pongo ahí. 10,60, 24,20, que es lo que mide de ancho la iglesia. Aquí vemos los 4 tramos. El 4 tramos, esto lo cuento para que tengan idea. Esto se llama una iglesia de planta de salón con 3 naves y el crucero. El crucero es este, pero en las iglesias latinas y en casi todas las iglesias que conocemos importantes, el crucero no siempre se queda aquí a ras. El crucero sobresale, hace forma de cruz. La planta de las iglesias son en forma de cruz, sobresalía por aquí. Pero esta la diseña recta totalmente, pero esto se sigue llamando la nave del crucero, que es la que está próxima y la que forma, si vemos la planta de la iglesia de arriba, vemos que hace forma de cruz. El primer tramo sería el del crucero, el segundo tramo es el que hay entre estas 2 columnas, segundo tramo, tercer tramo y cuarto tramo. Los tramos de las naves laterales son más pequeños y por lo tanto requieren un tipo de cubrición de bóvedas de distinto peso. Estas son bóvedas vaídas, las que se colocan aquí, y aquí bóvedas de medio cañón, que lo vamos a ver también ahí más adelante. Bueno, ahí se ve muy bien cómo el capitel de Covarrubias diseña estos capiteles que son una maravilla. Es una pena porque tenemos movido, esto no lo podemos arreglar, ¿verdad, Jesús? No se puede arreglar esto de mover la... que se nos ha ido por arriba pero eso es por alguna... Si lo hago más pequeño, ¿se puede o no? Se nos va por allí, pero bueno, yo creo que lo vais a averiguar, lo vais a entender, ¿no? El capitel de Covarrubias que hace para añadir estos capiteles, para darle una vistosidad y hacerlo, este de orden histórico, ¿no? Por eso dice que era típico de estas iglesias. La altura de las 3 naves es igual en toda la iglesia. Y Juan Gómez de Mora cubrió los 3 tramos de la que hemos visto antes con bóvedas vaídas. La nave central, que es la que está más separada, necesita bóvedas vaídas que ahora vemos cómo son. Estas son estas que hay aquí, ¿las veis? Estas bóvedas vaídas para sujetar el peso más importante de las bóvedas. Y estas son bóvedas de medio cañón, las que hay en estos que son tramos más estrechos. Esto no tiene interés desde el punto de vista, lo estoy contando, pero bueno, pues no
por también dar una idea muy clara de... En las naves laterales, además, en esta bóveda de medio cañón, estas de aquí, pues ahí justo se forma un hueco, un luneto, se llama luneto, para abrir los huecos de ventanas que iluminen la iglesia. En cada tramo hay un hueco, un luneto para hacer esas ventanas que hay ahí. Aquí se ve muy bien, bóveda vaída con detalle de la decoración que llevaban. Cada tramo está decorado de una manera diferente. Esta es la del tramo principal, que tiene esta decoración de la cúpula, y la de medio cañón que ya hemos visto. En este plano podemos ver cómo es cada tramo. Cada tramo distinto tiene decoración distinta. Este creo que es el que hemos visto antes. Este creo que es el que hemos visto este creo que es el que hemos visto, que está en la planta dibujada. Y ya veis que este otro de aquí es diferente. Bueno. Ahí viene ya lo monumental de la iglesia, que son maravillosos grandes. Podríamos decir que hemos concluido con lo que es la parte arquitectónica, dicha muy de paso y muy deprisa. No he querido tampoco hacer una descripción muy técnica, pues primero porque tampoco es lo que aquí debíamos hacer, salvo que fuera especializada en la conferencia, que es lo que es. Se trata de que tengamos todos una idea de la magnitud y de los detalles más importantes de este tema. Vemos que el retablo mayor es la obra maravillosa por excelencia, ¿no? Es un retablo espectacular, hecho por Juan Gómez de Mora en 1612, entre 1612 y 1618. Y ese retablo, la madera la compraron en Colmenar de Oreja. Los documentos emitidos vienen los documentos de contratar la madera, de la trajeron en carros y la depositaron en la iglesia de Santa María del Paular, en una iglesia que había, tú José María has escrito un librito también, donde en esa iglesia se llevó la madera para desde allí llevarla a la iglesia y construir el retablo. En esa época se entrega a la Virgen de los Ángeles al párroco de la Magdalena, y se le entrega porque la madera estaban trabajando en la madera ya preparando para construir el retablo. No sé si voy a pasar por delante. Y entonces había una sequía muy fuerte, se hace una normativa en 1612, se saca por primera vez a la Virgen de los Ángeles en procesión, se invita a la Virgen de Leganés, a Nuestra Señora de Butarque, que venga a Getafe, la traen a Getafe y ese día salen las dos en procesión y van a la ermita a la iglesia de Santa María del Paular. El Paular estaba donde está la calle Polvoranca hasta el cuartel de la Guardia Civil, toda esa manzana por la calle Fuenlabrada y la calle Toledo, todo eso era el Paular, los monjes del Paular. Era una explotación agrícola ganadera que tenían ellos en un potente. Entonces la madera estaba allí, pues fueron al Paular y ese día se bendijo la madera, ese día que hicieron la procesión por la sequía, que vino la Virgen de Butarque, etc., se bendijo la madera que ya estaban construyendo. Hay una anécdota que la tengo como una exclusiva en el Congreso de Historiadores del Sur de Madrid, donde, viendo muchos documentos, descubrí que Alonso Carbonell se casó con una nieta de Juan Seseña. Juan Seseña y Juan Benavente fueron los dos Juanes, lo llamaba así Fariña, que contestaron a las preguntas, al interrogatorio que hizo el rey Felipe II para contestar a las relaciones histórico-geográficas. Y le preguntaban, por ejemplo, que de cuándo está formado este pueblo, cuándo se constituyó, que de dónde traen la leña, de dónde van a moler, todo este tipo de preguntas de lo que era el pueblo. Y cuando él les pregunta, a Juan Seseña le pregunta que de cuándo tienen noticia de que se hizo la constitución de este pueblo, contestan que tenemos entendido, tenemos oído, de oído hablar, no, esto es 1358, que hace 250 años, en 1578, que se hicieron las relaciones, que tenían entendido que hacía 250 años que fue fundado este pueblo donde la gente de otro lugar, denominado Alarde, se había trasladado a lo largo del camino real, etcétera, etcétera.
lo cuentan. De hecho, el instituto que yo presidí lleva el nombre de Alarme y consta de una placa porque yo propuse ese nombre para al Consejo de Ministros. Los nombres no los ponían los ayuntamientos, los nombres los ponía el Consejo de Ministros en aquella época. Los institutos pertenecían al Estado y los maestros y profesores éramos todos del Ministerio de Educación. Por lo tanto, no había competencia porque no existía la autonomía. Por eso era el motivo de la fundación. Pues bien, el Juan Seseña se casa con... una nieta de Juan Seseña se casó con Alonso Carbonell, que es el que hizo el constructor del retablo. Y se casa, imagino que en esa época estaba trabajando en el retablo, él era viudo y ella una moza, joven también, y bueno, se casó con ella. Y de ahí viene la relación, porque en los años, como la vida va cambiando las cosas, se encuentra uno con este tipo de sorpresa. No hemos dicho antes, porque me estoy pasando una página. Ahí. El retablo es una obra de arte maravillosa, que es de madera dorada y policromada, con una altura de 17,45 metros, desde aquí, desde el suelo hasta el ático, hasta aquí arriba, hasta la parte superior del ático, hasta ahí, donde está Dios creado. Este es un dibujo muy curioso que explica muy bien cómo está estructuralmente el techo del retablo. Esta fachada, que llamamos el retablo, muestra un sistema casi diríamos ortogonal por entrecruzamiento de columnas, las columnas y los entablamentos. El cruce de las columnas con estos entablamentos horizontales forma estas calles, y hay 7 calles. Se forman 7 calles que son 1, 2, 3, 4 y 3 entrecalles que son 7, 4 y 3, 7. Si vemos verticalmente hay 7 espacios verticales que se dividen por estos otros. En total caben los 12 apóstoles que están situados en estas hornacinas que vemos ahí, 4 por cada piso. Aquí hay 4 apóstoles, 4 en este y otros 4 ahí. En el Calvario está, y en el ático está el Calvario, que está la Virgen María y San Juan, y en este aquí está San Juan Bautista, y este es San Ildefonso de Toledo. Aunque ahí pone, creo que yo pongo San Isidoro de Sevilla, pero yo entré en las redes el otro día y puse que no. San Isidoro de Sevilla no debe de ser, porque Getafe pertenecía, me lo contó un día un sacerdote que ya ha fallecido, don Jesús, y me contó que siendo jurisdicción eclesiástica Getafe pertenecía a Toledo, lo normal es que fuera el arzobispo de Toledo y no San Gregorio. No era entonces, no había arzobispado, pero que fuera San Ildefonso de Toledo y no San Isidoro de Sevilla. Y por eso yo lo he cambiado a la nueva iconografía y digo que este es San Isidoro de Sevilla. Bueno, este es San Mateo, ya vemos los apóstoles. Bien, pues sí, en la parte de cada uno de estos pisos se superponen los órdenes arquitectónicos griegos. Por ejemplo, el dórico está en estas columnas, los capiteles son dóricos y el orden de las columnas. Este es jónico, esto es de aquí, del segundo piso, corintio y el último compuesto. Lo vemos en esta diapositiva, que el primero, ese capitel, eso es lo que las columnas que dividen el retablo verticalmente. El primer piso es de esta forma, capiteles dóricos y las columnas y los capiteles. El jónico, que es este que tiene esta forma de aquí. El corintio, que es el de las hojas que se dividen hacia afuera. Y el compuesto, que se compone del corintio y del jónico. El jónico está ahí, el corintio debajo. Le ponemos capitel de orden compuesto. Y en los pequeños, y también vemos otra propiedad importante, que es que encima de cada apóstol hay un espacio donde se aloja unas pinturas que vamos a ver con más detalle, que hacen referencia al apóstol que hay debajo de la pinturita esta. La escultura de la Magdalena se halla en un lugar destacado del retablo, porque está dedicado a la Magdalena, y
La imagen llevó en la mano izquierda, llevó una copa para el perfume que fue retirada en la restauración, la retiraron y la dejaron por allí como olvidada en un sitio. Yo pregunté por ella, no, es que estaba muy mal, mejor que quitarla porque tampoco está claro que eso fuera originario y tal. Y Pilar fue la que dijo, no, lo vamos a quitar. Quitaron la copa que la representa la iconografía, la copa del perfume, un libro en la otra mano, que es el Evangelio, y a los pies una calavera, que no está, también estaba muy deteriorado y lo quitaron. Y el ciclo dedicado a la Magdalena reconstruye la biografía de toda ella en 6 episodios muy relevantes, que son los cuadros que hay en estas columnas de aquí. 3 cuadros por aquí, otros 3 por aquí. Hay 2 de José Leonardo, 2 de Félix Castelo y 2, estos 2 son verticales, Félix Castelo, José Leonardo abajo y Ángel Nardi, estos 2 de aquí. Los vamos a ver todos con mucho detalle. Esta es la iconografía de cómo vemos en el retablo dónde está colocado cada uno de los apóstoles y cómo podemos descubrirlos. En los apóstoles del retablo, la predela y todo lo que ahí viene. Este sería el retablo con toda la iconografía. Y ahí vemos ahora, si hago un paro un poquito, y vemos que numeramos aquí para identificarlos con números, el 1, el 2, el 3, el 4, volvemos a ver el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, los 12 apóstoles del retablo. Y esos 12 apóstoles son los que vemos enumerados aquí con letras pequeñas. El A, el B, el C, el D. Ese es el cuadrito al que antes me he referido, que representa el martirio de cada apóstol. San Pedro, que es este, pues está ahí crucificado boca abajo, en el cuadrito. San Pablo está degollado ahí en la figura. Santiago el Mayor aparece decapitado, con la cabeza cortada. Santiago el Menor, como no es ese, pues no cuento lo que hay hasta que pase a ver el cuadro, que es, tendría que ser San Bartolomé, pero no lo es. San Bartolomé, el cuadrito es San Bartolomé, que murió desollado, y están desollando en el cuadro de Rivera precioso. Sin embargo, este apóstol, cuando don Rafael, después de la guerra, ve que aquel retablo está en el suelo todo roto, con las manos destrozadas, los atributos que identifican a los apóstoles tampoco estaban. Pues él coloca a los que mejor están donde le pareció. Yo creo que a Santiago el Menor le colocó aquí, pues este está guapete, porque es verdad, un santo que está muy bien, que es una cultura muy bien hecha, y lo coloca aquí. Pero luego uno se da cuenta cuando empieza a ver que no, esto es un caos. De hecho, yo no me atrevía a ponerlos a cada uno, y después de muchas consultas con expertos y con tal, y lo que yo los había tenido las esculturas en mis manos, yo he hecho fotos con todas ellas. Cuando los bajaron para restaurarlos y pintarlos, pues yo ya subía al foro, que era donde se trabajaba, en el taller, y allí hacía la foto del apóstol tal como era. Y veía cualquier indicio, por si ponía algo que no... Bueno, y entonces aquí están los apóstoles que son San Bartolomé, que te digo, San Pedro, que era el siguiente, ya los he contado, ¿no? Hasta aquí, Santiago el Mayor, que es este, luego viene Santiago el Menor, San Felipe. Santiago el Menor debería de ser este que hay aquí, porque el cuadro representa el martirio de Santiago el Menor. Luego estos dos, o hay que preguntarlos, o habría que preguntarlos, porque puede ser también este de aquí. Uno de estos dos puede ser el que tendría que estar en esta urna. Conclusión: los cuadros hacen todo alusión a la vida de la Magdalena, y aquí tenemos los primeros 2 cuadros que se ven de la Magdalena arrepentida. La Magdalena arrepentida de este cuadro, pero ya lo vamos a ver mejor en la definición que es esta. Aquí vemos el gran cuadro de la Magdalena arrepentida, que mide 2,10 por 1,25, que es de José Leonardo, un pintor naturalista que une un fino sentido de la observación y su precoz habilidad para el dibujo y el color, lo que le sirve para representar convincentemente calidades de los materiales, los colores, etc., ¿no? Este afán descriptivo, dice, tiene una justificación iconográfica en el tema que trata. La Magdalena es engalanada con lujo y riqueza. Ahí está despojándose de las joyas, el vaso del perfume que también está por ahí, y dada su alta alcurnia y su vida cortesana.
Y las joyas y brocados son mostrados con un sentido realista y táctil, particularmente apto para evidenciar el interés materialista del personaje. Como vemos, todo está dedicado a la Magdalena, pero tiene un sentido de su propia vida, la propia vida de ella. Primero como una dama de alta alcurnia y engalanada, y una mujer pública, y todo lo que conocemos de ella. Es un cuadro maravilloso que es eso. El segundo cuadro, que es también de José Leonardo, que en su madurez artística se aproxima ya mucho a la estética y factura de Velázquez. O sea, ya le llegamos a comparar ahí con palabras mayores, ¿no? Y vienen a Getafe estos pintores. Decía don Fernando Chueca Goitia, un eminente, el autor de la Catedral de la Almudena y de la Casa de la Villa de Madrid, la de Cibeles, y el que prologa mi libro de la iglesia, decía que cómo se movió Getafe, cómo podía ser que hubieran caído a semejantes pintores, cómo podían caer por allí. Y decía Matías Díaz Padrón, que es el otro restaurador, yo creo que está fallecido ya, don Fernando sí, decía que y cómo Alonso Cano llegó a Getafe. Llegó a Getafe porque estaba huido. Le habían acusado de matar a su mujer, que nunca se demostró, y el rey mandó buscarle y perseguirle. Pero llega a Getafe de una manera casi accidental y le encargan toda la obra de los dos retados, que son 7 y 8, 15 cuadros que se dicen pronto, 15 cuadros de Alonso Cano. Los tableritos pequeños y los grandes, vamos a ver en la mensaje pasada muy rápida. Y el rey le dice a los que le mandan buscar que le corten lo que quieran, pero menos la mano. O sea que ya estaba perseguido y tenía un castigo severo. Y él llega aquí y dice, ¿cómo aterriza aquí? Aterriza por eso, porque estaba perseguido, viene a Getafe, cae aquí, se entera que está la iglesia y le encargan los cuadros maravillosos. Los cuadros han estado exponiéndose en Granada, en una exposición universal que hubo y en otros sitios. Bueno, pues aquí vemos que es el cuadro de la unción, se llama el cuadro la unción de los pies de Cristo en la casa de Leví, que es realmente la unción por la Magdalena. Esta es la Magdalena que está besándole los pies y lavándolos en la casa de Leví, que es el protagonista. Yo no sé por qué Leví aparece ahí en el cuadro como tal. Aquí ya dicen que José Leonardo muestra esa madurez, ¿no? Y ese estilo que se le ve impresionante. Y en la paleta hay un dominante gris azulado de aspecto elegante y sereno que anima con acentos de color a las ropas. Con un sentido de color, Leonardo consigue los contrastes más intensos que el maestro sevillano. Son elogios importantes, pues muchos están de acuerdo, otros no, pero esta es la realidad. El siguiente cuadro, que es, los dos de abajo son los que hemos visto, por la izquierda, el piso siguiente es de Félix Castelo, que es este de aquí, que se llama Magdalena ante el sepulcro de Jesús. Todos son del mismo tamaño y costaron 600 reales cada uno, cada cuadro. 1.200 reales en la pareja de cuadros. 2 le encargan a Félix Castelo, 2 le encargan a José Leonardo y 2 a Ángel Nardi. Aquí vemos, este procedía de una familia de artistas italianos, afincados en Madrid, donde nació en 1595, Félix Castelo. Y el motivo de la Magdalena ante el sepulcro, a donde acude para embalsamar el cuerpo de Jesús, lo interpreta también con rasgos naturalistas. La ambientación nocturna procede literalmente de los evangelios. La luz alborada está captada hábilmente y le da al cuadro un aspecto onírico, un aspecto de sueño o de ensueño. Es otro de los bellos cuadros de ahí. Los de la Magdalena son todos. Este ya no es de Félix Castelo porque está en la vertical en el otro lado. Este es de Ángel Nardi y se llama Noli Me Tangere. El Noli Me Tangere es en hebreo, le dice Jesús a la Magdalena cuando él se aparece a la Magdalena después de resucitado, la dice: no te acerques a mí, que aún no me toques, no te acerques a mí, que aún no he llegado al Padre. Es el nombre del título que le gustan al Padre. El tema bíblico de la aparición de Jesús a la Magdalena después de la resurrección. Y el argumento es conciso, no precisa referencias anecdóticas. Se presta únicamente a las facultades creativas del pintor. Y por eso el tema tuvo un amplio desarrollo. También es otro gran cuadro. Esto pinta a
Cristo con el sombrero, se ve que lo hace un poco, lo intenta, no sé si ridiculizar o algo que no es propio ni de la época ni nada, ¿no? Porque, pero bueno, se ve que tiene una cierta gracia porque le quiere poner al cuadro esa sensación de silencio y de solemnidad, la quiere romper, ¿no? Que impregna toda la obra. Este es el autor de Félix Castelo, que son los dos que hay verticales en la parte derecha, que se llama la predicación de la Magdalena. Aquí la Magdalena va predicando el Evangelio, después ya de la resurrección y todo esto. El siguiente episodio es este, que no lo leo porque es histórico, es Maximino, gobernador de Marsella, que se dirige a Roma en compañía de su esposa y de Magdalena. La mujer iba embarazada, da a luz, pierde el niño, se lo entierran, se lo tapan, lo esconden y se va a Roma. Y cuando vuelven a la vuelta encuentran allí al chico en vida. Esta cosa que cuenta la leyenda de pues eso es. El cuadro es muy bonito, otra vez representa, esta es la Magdalena, representando otra vez su propia vida, ¿no? El siguiente ya es de Angelo Nardi, que es la glorificación de la Magdalena, está en la parte derecha, arriba, y se ve cuando en su última etapa ella se dedica a la oración, se va al desierto, y entonces dice que está en un estado abandonada, de cuidado, sucia, de mala manera, y para comer y esto aparecen los llamados glorificación porque bajan ángeles y la llevan para alimentarla, vive textualmente. Dice que ella abandona en el extremo sus cuidados personales y es muy frecuente esta representación. La leyenda dorada de Santiago la Vorágine, que se refiere a este episodio, pues que dice que se levanta por un grupo de ángeles para proporcionarle el sustento momento que recoge el cuadro. Estos dos cuadritos son de autores desconocidos, están también en el medio del retablo, pero en horizontal, uno en la mitad y otro a la derecha. Uno es Cristo con María Magdalena, que es ese, y este que es el sueño de María Magdalena. Luego vemos dónde están otra vez, vuelvo a pasar otra vez. Y aquí viene lo que hemos contado el martirio de los apóstoles. Los cuadritos que hemos visto que en el retablo están encima de cada apóstol. Este es San Bartolomé. No voy a leer nada de ellos porque tampoco sería muy pesado y no quiero yo ni haceros cansar para vosotros ni cansar más de lo necesario. Ahí veis a San Bartolomé. Este es donde está Santiago el Menor. Pues yo, a través del estudio de los apóstoles, pongo ese tema en la mesa. Nadie lo había hecho. Nadie, ningún autor del Prado, que son los grandes protagonistas que conocen esto y han escrito mucho de la Iglesia de Getafe, ninguno tuvo en cuenta que los apóstoles, el apostolado no correspondía a lo que había aquí, por lo menos en 3 casos. Este es uno, que es el de Santiago el Menor, que tendría que estar aquí tiene que estar San Bartolomé, que está arriba, lo vuelvo a repetir luego. Este es San Pedro, que está tipificado boca abajo, como se ve, no tiene ninguna duda. San Pablo decapitado, Santiago decapitado y Santiago Mayor degollado. Ahí lo están degollando. Son cuadros que totalmente hablan por sí solos. Aquí vemos a Santiago el Mayor, a Santiago el Menor. Santiago el Menor, arriba, que le están dando, le murió lapidado, pero le dieron, hay un mazo en la mano que tiene este que le está castigando, que lo aplasta el cráneo contra el suelo, y se ve cómo es esa. San Felipe muere crucificado, como aquí se representa, y se termina la vida. Aquí cuento en cada zona donde predicaron y demás. San Andrés, como todos sabéis, murió crucificado en cruz, también está muy bien representado. San Simón muere aserrado, con una sierra de esa antigua, ya veis que sierras, ¿no? Ahí muere cortado por la mitad San Andrés, está en su propia cruz crucificado y aserrado. También se llamaba Simón Celote o Simón Cananeo, originario de Canaán. Y era hijo de Cleofás y de su marido Alfeo, que era hermano de Judas Tadeo y de Santiago el Menor. O sea que ahí los apóstoles eran todos, tenían un rango, un rasgo familiar muy importante. Vemos este otro de abajo. El de arriba es San Bernabé, que nació en Chipre, y ahí venía con una maza en la cabeza también, una maza de hierro, de lo que
La representación es esa, y también lapidado y demás. Aquí vemos a San Judas Tadeo, que le muere con una lanza atravesada por atrás y apuñalado. San Judas Tadeo, hijo de María Cleofás y de su marido Alfeo, otro que hemos visto. Y aquí vemos el último, Santo Tomás, que era el que le dice a Jesús que no cree, que no le puede ver allí, le dice que le mete en el costado para que compruebe que es él, porque no lo creía. Él se le representa con la escuadra de arquitecto, porque él era un poco arquitecto, maestro de obras o cosas. Santo Tomás estoy hablando. Y San Mateo, que era además de apóstol, fue evangelista, muere haciendo misa. Hacer misa es muy típico de que en la época cuando se pintan estos retablos, la vestimenta era la que no usa los curas toda la vida. O sea, que está representado perfectamente. Y estaba haciendo misa y delante del altar y le apuñala con una espada por atrás. Se encontraba orando con brazos extendidos hacia el cielo, abiertos, después de celebrar la misa. Fiesta 21 de septiembre. Aquí cito los atributos de cada apóstol, lo que llevan y lo que deberían llevar para identificarlo. En todas las catedrales o iglesias donde hay un apostolado completo, siempre aparecen con algo. San Bernabé, San Judas Tadeo, maza o navarra, cruz de espada, San Andrés, Santo Tomás, la escuadra del arquitecto, San Mateo, el evangelista, el libro del Evangelio. Cada uno lleva su propio. Lo he puesto para tener un poquito más de información, ¿no? Y aquí viene lo mismo representado. Es una pena que se haya alargado la figura. Y aquí ya vemos los apóstoles repetidos, el cuadro intermedio y el cuadro que hace alusión al martirio del niño. Vemos San Pablo y San Santiago Mayor. Y aquí lo he sacado para que se vea que incluso con esto vemos el apóstol y el detalle, San Andrés, y ahí está crucificado en cruz, el cual lo identifica perfectamente lo que hay debajo. Y como aquí no hay duda ninguna, porque está el cuadro y está él con la cruz en aspa, y aquí tenemos a San Simón, que también está muy claro, pues no se presta a confusión. En estos de aquí, pues lo mismo. Ya estos cuadritos están más arriba y ya con las fotos se hacían peor, son más pequeños, más estrechos. Al estar más altos deben de ser más grandes, pues son más pequeños. Bueno, y ya con esto vemos el Calvario, que es lo que comentaba antes, que en él vemos la Virgen María, San Juan, Cristo, San Juan Bautista, que es este que hay allí, y San Ildefonso. ¿Veis que pongo San Isidoro de Sevilla? Porque esto lo puse ayer por primera vez en la red, pero hay que poner San Ildefonso de Toledo. Dios creador arriba en el ático, en arriba, un detalle de ello, la Virgen, la Asunción de la Virgen y el Rosario también. Todo esto es la pedrera, no la cuento. La pedrera es la parte de abajo, que está llena de esculturas de madera de buena calidad también, bastante muy interesantes. Y esto es el maravilloso tabernáculo que tenemos en la iglesia, que está restaurado y lo vemos así, pero el tabernáculo lo hizo Juan de Borrell y Miguel Tomás por delegación de Luis Navarro, que es ese de ahí. Luis Navarro fue el que se la adjudicó, pero en plena obra murió, y la viuda de Luis Navarro se lo adjudicó a sus compañeros, a Juan de Torres y Miguel Tomás, que se hicieron cargo de esto, y de algunos apóstoles de las esculturas también los hicieron esta gente. A esto los contrató Carbonell, una vez dirigido cómo había que hacer el retablo, para que hicieran el trabajo fino, de tallar, ¿no? Aquí vemos que en el retablo, en el tabernáculo, hay unas imágenes pequeñitas que son, ¿cómo se dice? Relicarios. No sabía la palabra. Son relicarios, David y no me acuerdo quién es el otro, David, este es San Andrés y ¿quién? Ahora lo veré. San Andrés y Santiago el Mayor. Sería que no sabemos más que en aquel cuadro. Y aquí está el rey David y Moisés. Y este cuadrito de aquí, de Buen Pastor, pues este es el retablo que quedó después de. Este es el tabernáculo, claro.
así quedó, está quemado y destruido totalmente, ¿no? Pues fíjate, fijaros la obra de restauración que se hizo, ¿no? Qué espectacular. Y él, y mira una cosa, y el buen pastor, que es este, está ahí. Ese es. No se distingue prácticamente, ¿no? La estatuilla de la fe, que es esa de ahí, es esta. O sea que sufrió mucho deterioro. Lo bueno es que al menos se pudo recuperar y quedó perfecto. Esto lo he puesto porque son los dos retablos que hay de esa. Este debe ser anterior a la guerra civil y este después. Este no están las esculturas, algunas, veis que faltan algunas, que son las que se llevaron a restaurar a unos talleres que se llamaban de Solís. Eran carpinteros más que. Porque si veis en el retablo las manos que se pusieron son el doble de grandes que las que tenían que ser. O sea que no eran artistas finos, lo hicieron como adultos, ¿no? Y aquí se ve, en ese otro retablo sí está, ahí está Santiago el Menor, o el que sea, que yo no sé si es porque la foto no es buena, y en ese ya no está. Este ya lo han bajado a restaurarlo, a este también, a este, tal. Pero bueno, son bonitas las fotos. El de Nuestra Señora de la Paz es un retablo que lo construyó Salvador Muñoz en 1664. Ya estamos en los retablos del crucero, que acabo enseguida. Este tiene 7 obras de Alonso, 8 obras de Alonso Cano, y el otro, el del Niño Jesús, tiene otra, el Santo Nombre de Jesús, tiene otras 7, porque una de ellas falta, desapareció, y se la llevó. Este es el retablo número 1, que tiene los 3 tableritos estos pequeños, que es el Ece Homo, que es este de ahí, que tiene la fechoría, que es una mujer, una puerta al sagrario, San Agustín y San Agustín, el Ece Homo y Santo Domingo, perdón, que estaba despistando. Santo Domingo, luego está San Miguel con el diablo pisándolo, que todos los que vamos a misa allí, pues de vez en cuando nos fijamos mucho en estas cosas, ¿no? Este es San José con el Niño, Santa Isabel de Portugal, Santa Rosa de Lima, este es de Alonso Cano también, la Anunciación, que es precioso, y este es de Sebastián Herrera Barnuevo, que es la adoración de los pastores. Pero ahora estos cuadros, vistos aquí, se ve esos tableritos pequeños que hemos visto aquí abajo, estos tableritos, que es una evidencia, una maravilla, esos tableritos son estos que veis aquí. Santo Domingo de Guzmán y San Agustín. Después está el Ece Homo, que es el del centro, que ahí tenéis la llave que utilizan para abrir el sagrario, que se ve muy bien, y es un cuadro de Alonso Cano espectacular. El mejor. Pues había un gemelo de este, que es el que desapareció, que estaba en el otro retablo del otro lado. Maravilla de cuadro también, de Alonso Cano. San Miguel con el diablo, no leo nada de lo que hay porque tampoco quiero llamarlo mal. San José con el Niño, la Anunciación, que es este de Alonso Cano, otro espectacular, de 1,96 por 1,56, otra maravilla de obra. Y Santa Isabel de Portugal y Santa Rosa de Lima, que son de. Estos decían que era Santa Isabel de Portugal, que era Santa Rosalía. Santa Rosa de Lima, que era Santa Rosalía, pero no. Está acreditado que la iconografía de Santa Rosa de Lima es la que hay en este cuadro, no la de Rosalía. Lleva una palma, una palmera, una cosa distinta. Bueno, este que ya veis, espectacular por sí mismo, es la Anunciación, la adoración de los pastores de Herrera Barnuevo, espectacular. Y este es el otro retablo que está al lado de la parte de la epístola. Y tiene 2 cuadritos pequeños también ahí, este es el que desapareció, Santa Isabel, Santa Ana con la Virgen, en este primero, Santa Isabel con San Juanito, San Juan Bautista, esta es Santa Teresa y San Ignacio de Loyola. Y este es de Alonso Cano. Pues aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hay 5 y del otro lado creo que son 1 más 6. 6 o 7. Total, que habrá 14. Ya
Lo mismo, los tabellitos, con los Santo Tomás y San Gonzalo Amarante, Santa Isabel con la Santa Ana con la Virgen. Sabemos que es la Virgen porque la representan con esa horda de estrellas ahí, ¿no? De luz aureola al lado de la Virgen, Santa Ana con la Virgen, y su prima Santa Isabel con San Juanito o San Juan Bautista. Todo es una recreación impresionante. Esta circuncisión es de Alonso Cano también, también muy buena. La adoración de los reyes, la Epifanía que se llama, me acordaré. De Sebastián que se llama. Pero bueno, está bien ahí. Y estos son de Francisco Camilo, estos dos ya son más pobres. Ya ven que la pintura que vemos en estos cuadros no tiene nada que ver con lo que hemos visto de Alonso Cano y los del retablo original. El resto de retablos lo voy a pasar muy rápido, son los que hay en el lateral y que tienen una pequeña descripción, pero no hay mucho que comentar, ni artísticamente, nada más que por la devoción de los santos que alojan o que albergan. Este es un resto de un retablo que había en la iglesia de San Eugenio. Ese retablo se llevó a la iglesia de la Magdalena, estuvo sobre una puerta, y ahí había este remate de este retablo que es espectacular, y lo separaron y se colocó allí que es muy bonito, está al lado de la sacristía. La capilla del bautismo, que se descubrieron esas pinturas que hay debajo con la restauración. Más de lo mismo, esto también se descubrió cuando la restauración, todas estas pinturas que están bajo el retablo, que es unos frescos muy bien descubiertos, muy bien tratados, por lo menos no se han perdido. Y el resto de cuadros, todos conocéis. No, ya digo, no tiene ninguna relevancia artística. El órgano, con la majestuosidad que tiene y además lo espectacular que es, habéis ido a los conciertos de la Magdalena, ¿verdad? Y ahí se ve el pedazo de órgano que aloja esta catedral, que además construido en 1689. Y esto es una foto del Javier, el párroco de la Magdalena. Este era el concejal de Cultura entonces, ¿cómo se llama? Pablo. Que vino a reparar el órgano en ese momento. Que describía allí uno de los días que estoy mirando. Pero mirad que cosa más. Bueno, en la sacristía finalmente aquí hay cuadros que se disfrutan algunos a Antonio Perea y a Claudio Coello, se disfrutan estos que hay aquí, sobre las cajoneras, que deben ser estos. Pero yo no está acreditado, no está demostrado que estos sean de Claudio Coello, y estos de aquí, algunos de estos de Perea. Porque hay en alguna iglesia cuadros idénticos, exactamente iguales, pero tienen más calidad que estos. Yo no les hemos visto como... Bueno, aquí hay una inmaculada muy bonita que tenemos ahí. Estos son retazos de lo que había en las naves, cómo se llamaban las naves. Estaba pegado a la pared con azulejos, y cuando se acabó aquello lo recuperamos y yo les hice una foto para que no lo tiraran. Se quedaron, eran rotos los que ya existían. Este es muy bonito y está en el escudo de la catedral. Esta lectura que hace aquí, que dice mucho, en el mundo se dice que lo hizo en memoria de él. Está escrito alrededor de todo esto, y también aquí, en este cuadro, por aquí en alguna, también aquí, también está escrita la misma leyenda. Bueno, todos conocéis que la puerta tiene una historia. Esta es la Virgen. Cuando se abre esta puerta, se quita la llave y se abre la puerta, esas dos serpientes que hay ahí, que no pueden entrar, pues cierran la puerta, las echa para atrás y tampoco pueden entrar, no dice locura cuando te cuentan estas cosas, pero es simbólico. Las antiguas lámparas que había en la Magdalena, y aquí de cuando se creó la diócesis, el primer obispo, don José Francisco José Fernández Bonfín. Creo que hemos terminado. Muchas gracias.
Sí, sí. Sí. Unas cuantas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí. Vamos a abrir un turno de preguntas para los que queráis hacerlas. O alguien que quiera comentar algo, que hay gente aquí que sabe más que yo. Sí, preguntas que te Yo he mencionen. leído que la iglesia, la Perdón. Magdalena, Vamos a tomar levantar una mano para ir desde aquí ordenando. ¿Quién me deja esto? gracias. Yo. Vale, había pedido primero. En el cuadro que hay de la Virgen de los Ángeles, encima hay un cuadro muy grande, precioso. Ese no has comentado nada. Esa es la comentario que es de la Fundación de San Martín, de la iglesia que hay en el sector 3. Cuando se creó el obispado don Francisco José Fernández, por fin se puso pues con ellos un poquito coactivo. Y le digo que esos cuadros había que traerlos para la diócesis. Y llegó al cerro, en el Cerro de los Ángeles creo que hay 2 o 3, y otro o 2 que hay en la Magdalena, no sé si están con los 2. Son esos cuadros de esa fundación, la Fundación de San Martín, ¿no? Sí, Jesús y San Martín. El cuadro es de Don Rafael Mix. Exactamente. Son espectaculares. Es que es Bueno, precioso. Bueno, pues nada más. bueno, es una donación que hicieron al obispado. Realmente, por eso han incrementado un valor. Esos cuadros tienen un valor impresionante por los cotizados históricos. Más. Yo he leído, que no sé si será verdad, que la iglesia, la Magdalena, era la iglesia renacentista más importante de la Comuna de Madrid. ¿Es verdad? ¿Tienen constancia de eso? No, se dice, posiblemente lo sea, porque dice Fernando Chucagoitia, mi prólogo del libro de la catedral, que hicimos mi hermano José María y yo, esa dice que la hermana pequeña de las catedrales la llama Getafe, Sí. pero con mucha personalidad, porque él cuando a Covarrubias sabe que es el autor del proyecto inicial, aunque luego tuvo la desviación que le dio Gómez de Mora, pues lo que viene a decir es que en efecto lo es, pero sí dice en otro apartado que el retablo es quizás el mejor de los que hay en la Comunidad de Madrid, de esa época, del siglo XVII, de principio, porque ya... Entonces ahí sí lo matiza y lo aclara. Yo creo, bueno, el del Escorial es muy bueno, que es de esta corte, el de Guadalupe, Cáceres, pues vamos, hablando de Madrid, el Escorial, no creo que haya otro, algunos se parecen, algunos, pero en fin, yo creo que este es un retablo espectacular que sufrió muchos daños en la guerra de la independencia y en la guerra civil. Porque la iglesia fue muy atacada, allí estaban los militares con caballos y lo tenían de cuadra, ¿no? Realmente aquello no se respetaba por lo que hubiera dentro. Entonces tampoco lo destrozaron, porque salvo eso que he contado antes. ¿Y las lámparas por qué las quitaron? Las lámparas las quitaron porque las lámparas no tenían, en contra de lo que se dice, no tenían un gran valor. Eran lámparas muy malas, eran como los palatas. No, yo las he tenido en la mano, por eso lo cuento como... Y le decía a don Francisco José, al obispo, pero no, ¿por qué no dejamos alguna de testigos, se pasa a otro lado? No sé qué. Si es que me han dicho los expertos, lo que le hablaba, que no, que esto no es ni de recibo, no es recuperable. La iglesia no tenía dinero, la Magdalena, y pocas cosas, salvo el tesoro, que por aquí está nuestro amigo, que ya nos dio una charla del tesoro de la Virgen, que sabe más de eso que yo, José Luis, que no te veía, José Luis, aquí no veo al fondo. Y dio una charla muy buena, pues ya sabes que el tesoro de la Virgen es muy grande, pero la iglesia como tal, la Magdalena, no tenía nada de relevante, nada que fuera... Los libros de fábrica estaban deteriorados, metidos comidos. Hay uno que yo sustituí, que le tenían el libro, que era el de la declaración de las obras que tenía Covarrubias, que está mordido y roto, o sea, destrozados totalmente. Entonces no había cosas buenas. Y estas lámparas no lo eran. Eran bonitas, porque realmente daban el pego. Claro. Se podían haber tratado bien y tal, y además de luces ya no, de ese tipo de luz no habría. Son las de velas que se ponían y cuando se entendía que es verdad
que en aquella época, que había poca luz en Getafe, pues cuando en la iglesia se ponían aquellos aparatos a encender los 3 o 4, había uno en cada tramo, 2 en cada tramo. Y aquellas eran muy potentes en cuanto a la luz que daban, pero no eran buenas. Entonces, que para iluminar el retablo decidieron montar una instalación eléctrica nueva, con mucha potencia, con halógeno, y iluminar el retablo, que cuando lo iluminan han estado fundidos muchas luces, no sé si la han resuelto ya o no. Pues aquello es una maravilla, como lo hemos visto aquí, ¿no? Los cuadros aquellos te impresionan, o sea que, pero no tenían valor. Y alguna puede que esté guardada, yo creo que no, yo voy a tirar, yo creo que ni la guardaré. Una palabra pedida ahí. Sí, yo. Pues muchas gracias por la interesante charla. Le quería preguntar, que es una curiosidad, que antes de la restauración de la catedral estaba la paloma del Espíritu Santo encima de Dios, del Padre. Y ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no...? Lo mismo, que en la restauración la quitaron, la apartaron por lo que fuera, de Dios, Padre. y nadie lo sabe. Yo lo he preguntado, pero nadie sabe qué hicieron. Si ellos la rompieron al bajarla o cuando restauraron la imagen, que tuvieron con los andamios metidos arriba, se les cayó algo, pero nadie me ha conseguido dar. Ahí las cosas que han pasado accidentalmente, pues han intentado tapar, y nos han visto igual que el cuadro de que había en el retablo del Niño Jesús, en el de la Paz, que había un cuadrito, como un eceomo también, que es el que se robó o se perdió, alguien se lo llevó, alguien lo robó. Y ahora estamos, el año pasado, hace 2 legislaturas, con la Policía Nacional y el Ayuntamiento estuvimos intentando poner un sistema de seguridad para que, pues, si algún día entra alguien allí, alguna cámara que localice, que sepas quién ha entrado y se ha llevado un cuadro de aquellos. Pero que eso corre un riesgo y un peligro. Bueno, no es fácil entrar porque la puerta está bien cerrada. Y otra cosa, que ha dicho que el enterramiento ese que había tan antiguo estaba en un museo. ¿En qué museo está? ¿Cuál está ¿Tú te lo sabes? No, está en Madrid, en el museo de... Yo sí lo sé, pero ahora no me acuerdo. En el San Isidro. San Isidro está. Ahí había una palabra al fondo y yo tengo una pregunta para hacerle después de esta intervención. Yo recuerdo que cuando se levantó el suelo, a raíz de lo que tú dices, que se hicieron las inyecciones de que se venía la bóveda de abajo, tuvo que ser sobre, no tendría unos 4 años, sería en el año 60 posiblemente, la restauración, porque estuvo mi padre ahí trabajando en el suelo aquel. Allí se levantaron muchas tumbas e incluso lo que era una tumba fuera de la iglesia, digamos en la parte sur de la calle. Había un cementerio también fuera. En la iglesia se enterraba dentro, a los más ilustres o gente del clero o los que tenían medios que podían pagar, y fuera también enterraban. Creo entendido que era en orden de importancia para la iglesia, porque lo primero, no sé si tenéis algo documentado el suelo de cómo era, y luego iban pues orden de mayor a menor, contra más cerca al altar tal. Y luego estaba la tumba civil, que salía de la calle del Sur para allá, y allí me acuerdo que se sacaron muchísimos huesos de todo lo que había allí, pero no sé si tenéis algo documentado. No tengo mucho documentado, pero vamos, los que están enterrados en la iglesia, por ejemplo, Luis Beltrán, que es el que donó los 4.000 ducados de oro para el dorado del retablo de la iglesia y 44.000 reales para la cátedra de gramática y latinidad, está enterrado en la iglesia y hay una lápida, una calavera y 2 huesos en cruz, y ahí se dice aquí yace o aquí está enterrado Luis Beltrán, que se conocía por el perulero, pero ese fue un hombre muy importante, un indiano que fue a las Américas y tuvo mucho dinero y donó bastante dinero para estas cosas. Y la verdad es que no se le ha hecho luego mucho reconocimiento. Cuando echaba para atrás, que cuando decían, yo propuse al instituto, al SATAFI, que es el Instituto de Enseñanza Media, cuando se crea nuevo y se desmembra del nuestro, del Alarnes, los profesores de otras especialidades que se van a llenar en ese otro instituto, pues me piden ya cuando hay un nuevo director, oye, ¿qué nombre le ponemos a esto? ¿Tú que te conoces? Digo, Luis Beltrán.
que este es muy importante, y añado yo, el perulero. Y dice, eso nada. No, ese nombre no, por lo del perulero. A todo el mundo le conoce, que nombre, que esto no conoce nadie aquí como mí. Y no querían que tuviera un apodo por lo que querían ganar de verdad el perulero. Pero era así, era curioso. Y ahí están enterrados muchas personas de ese nivel, ¿no? De gente que algunas lápidas ya están borradas, no se ve. Yo te quería preguntar, ¿qué explicación tiene que unos restos que creo que te he entendido que tienen 3.000 años de antigüedad? 5.000. 3.000 antes de Cristo. 5.000 años de antigüedad estén justamente dentro de... Porque eso, a ver, allí no podía haber hace 5.000 años, no creo que allí hubiera una iglesia ni mudéjar ni nada, porque no era posible. No era posible. Ni de ningún tipo, no había los humanos no tenían ese desarrollo. Y entonces, eso debió ser una reliquia que viniera de algún lugar y la enterraron en el más protegido que había, que era en la torre. La torre era un elemento, un fortín muy potente y posiblemente viniera de algún sitio. No tiene otra explicación, pero que eso esté ahí históricamente de hace 1000, no sé qué tal, no. Puede ser de alguna etapa determinada, pero traída de otra época. Lo que está acreditado es que son 5.000 años, porque eso lo han acreditado los especialistas con las pruebas de Apolo 14 y demás, ¿no? Sí. Perdona, José María, había pedido la palabra por allá, ahora a continuación. Martín, dos curiosidades. En el cuadro de Angelo Ronaldi, Noli Me Tangere, han dicho que porque le habían puesto el sombrero a Jesús. Sí. Parece ser que el Evangelio se cita que Magdalena confunde con el hortelano. Y entonces puede ser que haya una relación. Y otra curiosidad es esa cerradura que hay al principio. Hay quien opina que no es la Virgen, es María Magdalena. Más, hombre, sí, es buena opinión, porque además, si el templo está dedicado a ella, pues parece que la Virgen tiene otro lugar, en la Asunción de la Virgen en el establo, por ahí una imagen, pero parece que sea... Es que la llegada de la Virgen a Getafe es posterior a la creación. Sí, posterior a la iglesia y a la advocación. Pues puede ser todo eso. Gracias por la información. Como veis, no solamente tenemos interesantes aportaciones que enriquecen la charla. José María. Una pequeña curiosidad. En el año 1814, cuando ya empezaban a sacar los cuerpos de las iglesias, porque antes se enterraba siempre en las iglesias, en el año 1814 hubo una saca de huesos tanto de la Magdalena como de San Eugenio. En el caso de la Magdalena, donde está ahora el crucifijo que hay a la puerta, ahí se hizo un pozo y ahí se metieron 14 galeras de huesos. O sea que es un osario lo que hay fuera de la Magdalena y al pie de la torre grande, que se hizo en el año 1814. Sí, señor. Bueno, como veis, eso está lleno de misterios y de información. No todas las tenemos. ¿Dónde podría encontrar el libro de la iglesia de Getafe? Pues está agotado, difícil, pero lo tienen en el museo, lo puedes bajar. Bueno, aprovecho la ocasión para decir justamente lo que acaba de apuntar. Nuestra asociación, para quien no lo sepa, y muchos que ya lo sabéis, tiene creado lo que llamamos una página web que llamamos el Museo Virtual de Getafe, en la que estamos recopilando toda la información que son todos mis libros están ahí metidos de Getafe, y entre ellos Martín Sánchez ha tenido la generosidad de aportarnos los 3 libros en PDF y desde aquí no puedo decirte cómo, pero entras en la página museo.getafe.es, puedes entrar también por este código QR que hemos puesto y buscas el libro de Martín Sánchez, Galardones a Getafe, y ahí te puedes descargar. O sea, ¿te puedo copiarlo de mí? Sí. Sí, lo puedes acceder. Yo he cedido esta noticia del museo. Ahí lo que ponemos está a disposición de todo Getafe, los Getafe de España y de los libros, principalmente. Es un libro apaisado que tuvo
tuvo su explicación, porque ese es un libro que nace en el momento que no había nada en Getafe, prácticamente. Y es un libro apaisado por el formato de los planos de Getafe. El término de Getafe es una cosa alargada. Hicimos un formato que no existe, era el primer libro que tenía ese formato. Venía lo tenían en las pinacotecas y los sitios de librerías de libros raros. Tenía mucha curiosidad por eso, porque era un libro que estaba colocado, no tenía ni el folio, era más que un folio, pero era menos que otra medida que era también utilizada. Y entonces ese libro se hicieron muchos ejemplares, más de 10.000, y todos ellos fueron a las escuelas, a los institutos y escuelas, y con ellos trabajaban en medio físico. Eso nace de un libro que hicimos una experiencia para un premio con mis alumnos del instituto. Hicimos un trabajo que se llamaba, en un concurso que hizo la Comunidad de Madrid, que se llamaba el concurso Conoce tu barrio, tu pueblo, tu ciudad. Entonces, aquellos institutos o colegios que querían trabajar en distintos niveles, en primero, en segundo, en tercero, participar en ese concurso, tenían todas las posibilidades de hacerlo. Y luego otorgaron unos premios al libro. Al nuestro tuvo un premio de honor, porque no le quisimos entregar para no perder el original. Es un libro hecho a mano, trabajado por profesores y alumnos, dirigido por mí, que era el autor de todos los trabajos, y conseguimos un documento que es bueno, espectacular. Realmente he hecho todos los dibujos con planos trabajados de una manera, la investigación de campo, y de aquello surgió la necesidad de poner aquello al alcance de... Y empezamos, cuando yo se lo doy a un equipo redactor de otros libros que habíamos hecho en educación permanente de adultos en la Casa Guadalajara, allí publicaba un libro. Pues me dijo, esto no lo puedo publicar como está. Si quieres lo hacemos, pero tienes que dejarme que yo dirija como Juan José Rivera, que era un profesor de allí, el director. Y digo, bueno, si te comprometes y lo podemos tener en poco tiempo, yo sí, pero mucho tiempo no quiero dedicarle a esto. Ya está el libro hecho, pues si no lo quieres que y lo pusimos patas arriba. Pues aquel hombre que cada cosa que había, no, pero esto ¿por qué? Y entonces había que buscar siempre las posibilidades de por qué sucedía algo. Esto es un libro para enseñar. Y por lo tanto, el alumno que coge este libro tiene que entender qué es la edafología, por ejemplo. Que nadie sabe ni se estudia más que de geología, o le dices hidrología, o le dices planos de tal o cual, pero de edafología mucho. Los ingenieros agrónomos y poco. Por hasta la escuela de ingenieros agrónomos hay que intervenir. Porque como estaba explicado lo que era la edafología, no lo entendías nadie. Y tú lo entiendes, me decía a mí, yo sé cómo lo explico muy bien, pero eso cómo se explica, cómo lo escribe. Era pues ese libro lo tenéis ahí. Hay un libro que no está ni va a estar, está publicado ya. Es el libro de 100 años de la base aérea de Getafe, que es un libro muy gordo. Bueno, inicialmente tenía 700 páginas. ¿Pero está publicado todavía? ¿Está publicado o es 50? Está publicado por Defensa, por el Ministerio de Defensa. Estaba publicado en los 50 años. 50 años de Manuel de la Peña estaba publicado. Estos son los 100 años. Que incorpora muchas, porque esos están las memorias de la base, las memorias que hacen ellos manuales de vienen con la historia, ¿no? Entonces empiezan por el principio, desde la carrera aérea París-Madrid, que es lo primero que se cuenta, hasta el final. Entonces vamos a intentar recuperarlo, y a mí me van a dar algunos, pero nada para amigos, familia y poco más. O sea que no será una... Pero luego después vamos a ver si les convencemos para que se pueda tener ahí y lo puedan cambiar. Eso es lo que estamos negociando. Ampliando la pregunta que decía esta última interviniente, seguramente la biblioteca municipal tenga algún ejemplar por aquel físico en el que lo pueda ver. Pero este libro necesito... Hay en el archivo municipal hay varios, 3 o 4 libros. Me gustaría tenerlo, que yo sepa no está a la venta y puedes intentar por internet, a lo mejor lo encuentras en alguna biblioteca, igual posible que por internet lo encuentres. ¿Hay más preguntas? Bien, pues yo voy a, perdón, un minuto de cierre, voy a terminar dando las gracias a Martín. Ha sido, como veis, muy enriquecedora.
nos queda la sensación de que se podría prolongar, se podrían hacer un par de charlas más hablando de la riqueza de la catedral y de su historia y de su arquitectura. Quiero recordar también que también en el Museo Virtual tenemos una exposición dedicada a la catedral, hecha por uno de los colaboradores aquí presentes además, que es un trabajo excelente que tenemos en el Museo Virtual y que podéis consultar todas las veces que queráis. Tenéis los cuadros con su explicación, desglosados todos ellos, con fotos generales. Hay hasta una foto de 360 grados también muy vistosa de la catedral que os invito a que veáis. La referencia también la vais a tener. Era justamente lo que iba a decir. Recordad que estas conferencias se graban. Tenemos a nuestro compañero José Expósito grabándolas y en unos días, en una semana, 10 días, estará subida a YouTube y si queréis acudir a ella, como al resto de charlas que tenemos grabadas, en ese código QR podéis capturar el enlace o si os metéis en el Museo Virtual, buscáis por charlas y lo encontraréis. Me refería que la